Hola, hoy les vamos a explicar sobre las líneas de transmisión. Bueno, estas líneas de transmisión son las que se emplean para conectar los equipos que son encargados de transmitir las señales. Estas líneas tienen que cumplir con ciertas características que están ya bien definidas. Esto, si es que no se cumplen estas características, lo que se va a producir es un desajuste en el sistema. Estas líneas también son conocidas como líneas de bajada, porque estas son en la antena receptora con el receptor. Como primer punto tenemos lo que es la resistencia eléctrica de la línea. Estas resistencias se pueden clasificar en líneas cortas y en líneas largas. Las líneas cortas se entienden por cuya longitud física es menor a la longitud de la onda eléctrica, mientras que la longitud larga es todo lo contrario. Su longitud física es mayor que la longitud de la onda. Estas dos clases se utilizan para conectar los sistemas, ya sea radio o televisión, pero las más utilizadas son las líneas largas, porque estas son las que conectan básicamente los transmisores con los receptores, y estas son las que tienen una longitud que es mayor, la cual es necesaria para hacer estas conexiones. También tenemos que esta línea tiene una longitud infinita y está formada por infinitos elementos, y por tanto aquí la corriente que circula por la misma va a ir decreciendo, como se observa en la figura. Lo que va a hacer es que se va a decrecer exponencialmente. Esto es ocasionado por la resistencia eléctrica que existe en los conductores. Tenemos como siguiente punto la impedancia en la línea. En este caso, la corriente que circula ya se alterna. Se tiene como varios elementos, en este caso ya sea una resistencia, un inductor, un capacitor. Además, también tenemos la capacidad que es producida por los conductores, estos que forman una línea y una inductancia. Esto se ocasiona al propio conductor. Esta capacidad también va a depender del diámetro del cable, también de de la separación que hay entre ellos, y también la constante dialéctrica del cable y la inductancia. Como se observa en la figura 4.31, se representa el circuito equivalente para el caso de una longitud fija, para una línea con una longitud fija. Esta va a estar formada por dos resistencias del cableado. También tenemos una resistencia para el aislamiento, otra para la capacidad de la línea y los inductores de los conductores. Como siguiente punto, lo que tenemos es las características de cada línea. Entre los parámetros más importantes tenemos los siguientes. El coeficiente angular. Este coeficiente angular lo que va a provocar es un giro de fase. Este es un parámetro que está indicado en grados por kilómetro. También lo que nos indica es el desfase que se va a introducir a cada línea por cada kilómetro en el cable. Como siguiente punto tenemos la velocidad de propagación. Esta velocidad de propagación es inferior a la velocidad de la luz. En este caso va a ser inferior a es inferior a la propagación por el aire. En este caso va a ser inferior a los 300.000 kilómetros por segundo. Capacidad nominal. Aquí esta básicamente está formada por dos hilos, que estos a su vez lo conforman la línea de transmisión, tanto si es simétrico como si es asimétrico. En las placas del conductor también va a tener un dieléctrico, como es el aislante que existen entre ellos. Y tenemos que tomar muy en cuenta la capacidad nominal, porque esta es muy pequeña. Esto cuando nosotros estemos haciendo el diseño de cualquier aplicación. Tenemos por otra parte la tensión máxima. Esta tensión máxima lo que va a depender es del material con que se haya fabricado cada dieléctrico. Hay, por ejemplo, hoy en día lo que se utiliza son ya tensiones muy elevadas, como por ejemplo ya están en el orden de los 10.000 voltios. La potencia máxima, esta es la que
para que pueda transmitirse una señal por el cable. Esta va a depender de la temperatura a la que se someta y de la frecuencia de la señal también que esté circulando por cada línea. Temperatura de trabajo. La temperatura de trabajo, esta es la temperatura máxima a la cual puede trabajar un cable de transmisión. Este parámetro básicamente lo que va a depender es de con qué material ha sido fabricado. La atenuación de la línea. La atenuación de la línea, esta atenuación es la que provoca una disminución tanto en lo que es la corriente y la tensión. Esto se produce por la resistencia que presenta el cable. También la atenuación de cada línea lo que va a depender es de la longitud con la que con la que se está trabajando y la frecuencia de la señal. Como siguiente punto, tenemos las ondas estacionarias. Las ondas estacionarias. Estas ondas estacionarias normalmente al final de cada línea hay un receptor que hay que considerar para calcular la impedancia total de cada línea. Si la carga se coloca al final de esta línea, es igual a la impedancia característica de la línea. La transferencia también de energía será máxima entre la línea y el receptor. Y tenemos otro punto que si la impedancia de la carga es conectada a la línea de transmisión, no es igual, el receptor no entregará la máxima potencia. La potencia que no se entrega a la carga se va a devolver hacia el principio. De esta forma se produce una onda reflejada. Ya sea en los dos casos, por ejemplo, en la línea de transmisión, si la línea de transmisión es una línea de transmisión en cortocircuito, la impedancia de carga es cero. Si esta está en circuito abierto, la impedancia de carga es infinita. En ambos casos, toda la energía que se envía, si la impedancia de carga es cero, esta está en cortocircuito. Y la tensión de salida será cero si la relación entre las ondas estacionarias es cero. También tenemos que tomar en cuenta otras características, que si la impedancia de la carga es la misma que la línea, no hay onda estacionaria. Por lo tanto, entonces vamos a tener un ROE de 1 y la potencia transmitida va a ser máxima. Y por otro lado, si la impedancia de carga es infinita, esto es provocado porque está en circuito abierto y la tensión de salida será máxima y la relación entre las ondas estacionarias es infinita. También tenemos que tomar en cuenta que la relación de las ondas estacionarias, o también llamado ROE, este es un parámetro muy importante para conocer las pérdidas en la señal de cada línea que nosotros estemos calculando. Por ejemplo, nosotros para calcular primero estas pérdidas, lo que tenemos que hacer es el cálculo del coeficiente K. El coeficiente K no es nada menos que el ROE menos 1 sobre el ROE más 1. Asimismo, tenemos que calcular el porcentaje de las pérdidas de la señal. Esta está determinada por la siguiente fórmula, que es el porcentaje de la pérdida va a ser igual a 100K al cuadrado. Y por último tenemos que el rendimiento. El porcentaje en rendimiento va a ser igual a 100 menos lo que calculamos anteriormente, que va a ser el porcentaje de pérdida. También lo que se logra apreciar es una tabla. Esta tabla nos presenta los valores de la relación ROE y el porcentaje de pérdidas y el rendimiento. Son ciertos coeficientes de las ondas estacionarias y sus correspondientes valores tanto en pérdidas, en porcentajes y el rendimiento también en porcentajes.